León XIV. Los enigmas de un hombre. Hugo García Salvatexi. Después de la muerte del recordado Papa Francisco, cuyo pontificado ha marcado, sin duda, un hito en la historia de la Iglesia, ha sido designado un cardenal nacido en Norteamérica, pero cuya labor apostólica la desempeñó en el Perú, generando muchas simpatías donde laboró. Durante más de 40 años se dedicó a la prédica evangélica y al apostolado en un país del tercer mundo y no a investigaciones académicas en una biblioteca. Es por ende, un hombre plenamente marcado por la labor apostólica. Debo reconocer que he recibido las mejores referencias sobre el de las personas con las que ha laborado en el Perú, de modo especial de las religiosas pertenecientes a la Congregación de las Canonesas de la Cruz, con las que estoy vinculado desde que nací. No dudo que será un gran pontífice. Debo recordar que a partir del siglo XX, que se inició durante el pontificado de León XIII, la Iglesia y, en general, la humanidad, ha contado con un pontificado de lujo, como no sucedió en ninguna época anterior. Incluso muchas veces, en el pasado ya superado, el papado había sido un pesado lastre que impidió que la Iglesia cumpliese con su misión divina que involucra también lo humano. Todo ello se modificó sustancialmente en el siglo XX. Prueba de ello es que la mayoría de los papas contemporáneos son santos canonizados. La impresión que se tenía, al iniciarse el último cónclave, era que la elección papal iba a ser muy reñida pues aparecían dos bloques sumamente antagónicos. La de los progresistas que exigían que se continuase con la senda trazada por Francisco y los conservadores que clamaban para que se retorne a los cauces tradicionales. Es sintomático, lo que sin duda será analizado en el futuro, que en un plazo relativamente corto se hayan puesto de acuerdo las diversas posiciones, que parecían ser muy antagónicas, para elegir al actual pontífice. Debo confesar que su nombramiento no me sorprendió, siempre consideré que estaba dentro de los cardenales más indicados para asumir los retos del nuevo pontificado. Lo que sí me sorprendió, y no deja todavía de sorprenderme, es el nombre que ha designado como pontífice, León XIV. Está claro que con el nombre escogido, un nuevo pontífice envía un signo de lo que se propone hacer como sucesor de la sede de San Pedro. Voy a señalar las razones de mi sorpresa, pero precisando que solo me refiero al nombre elegido y no a la persona por la que siento gran respeto y tengo la plena convicción que va a ser un gran pontífice. El primer pontífice que utilizó el nombre de León, y que se encuentra dentro de los santos canonizados por la Iglesia, hizo plenamente honor a su nombre. Fue un gran guerrero que, con las fuerzas de las armas y no con la prédica evangélica, se enfrentó sangrientamente a los enemigos de la Iglesia. Es innegable que el término León no designa mansedumbre y misericordia, sino todo lo contrario, ímpetu guerrero. El último papa que llevó el nombre de León, el antecesor inmediato del nombre del actual pontífice, León XIII fue, sin duda, un estadista eclesiástico brillante. Su largo pontificado tuvo dos grandes orientaciones. 1. Con él se inicia la doctrina social de la Iglesia, de la que la humanidad ha tenido mucho y tendrá todavía mucho que aprender. Su encíclica Rerum Novarum es una de las más trascendentes que haya dado la Iglesia. Gracias a ella, la Iglesia se puso definitivamente al lado de los pobres y de los derechos del trabajador. Con una energía y ferocidad leonina se enfrentó tanto al marxismo como al liberalismo, e ingresó abiertamente al campo de batalla para defender al pobre y al trabajo. Es algo que nunca debe olvidar la humanidad. 2. Con el mismo ímpetu guerrero trató de imponer nuevamente la filosofía tomista, un gran movimiento medieval que significó un gran avance del pensamiento en su época, pero no en vano habían transcurrido 6 o 7 siglos. Su proyecto, a pesar de las sanciones y de los índex, no podía tener éxito, pero puso al pensamiento de la Iglesia de espaldas a los avances de la filosofía y de la ciencia, durante varias décadas. Una de las grandes tareas del Concilio Vaticano II fue precisamente liberar a la Iglesia del proyecto conceptualmente sectario de León XIII. En resumen, el pontificado de León XIII estuvo lleno de luces, pero también de algunas sombras que tenían que despejarse.
Fue sumamente de avanzada en la dimensión social, donde su pensamiento, con las adecuaciones necesarias a la nueva época, sigue teniendo una gran vigencia. Pero en el plano conceptual y del dogma fue uno de los papas más conservadores que registra la historia. No está dentro del espíritu de León XIII, por ejemplo, tratar de buscar una presencia más activa de la mujer en las tareas de la Iglesia ni en mostrarse solidario con las minorías moral y socialmente marginadas. He leído un artículo que señala que el actual pontífice decidió utilizar el nombre en honor de Fray Luis de León. Pues bien, también en este caso la ambigüedad persiste. Todavía en vida de San Francisco de Asís, el papado modificó, para hacerlas menos rígidas sobre todo en el tema de la pobreza evangélica, las reglas que deben regir a los franciscanos, formuladas por el mismo santo, quien aparentemente acató el fallo pontificio. En su lecho de muerte, sin embargo, San Francisco exigió a sus seguidores que retornasen a las reglas primigenias, las que resaltaban la virtud de la pobreza y buscaba que la Iglesia no solo se ponga del lado de los pobres, sino que ella misma fuese pobre y no tenga ningún signo de riqueza, por lo que todo lo que tenía debía venderlo para repartir lo recolectado entre los pobres más necesitados. Se trataba, por ende, de un movimiento o congregación religiosa sumamente radical. Los franciscanos seguidores de las reglas promulgadas por San Francisco de Asís, terminaron conformando un grupo disidente, denominado Fraticelli, que nunca llegó a desaparecer a pesar de las excomuniones, cárceles y persecuciones. En plena Edad Media, a pesar que el superior mayor de la orden pertenecía a los Fraticeldos, fueron excomulgados y condenados a la cárcel, entre ellos el mismo superior de los franciscanos que actualmente es beato, gracias a la cruzada de exterminio dirigida por San Buenaventura. El movimiento creció enormemente cuando se tuvo el denominado Papado de Aviñón, una de las mayores vergüenzas históricas del cristianismo, ya a inicios de la Edad Moderna, donde nuevamente los Fraticelli contaron con el apoyo del superior mayor de la orden y con el pensamiento lúcido del gran franciscano y filósofo Guillermo de Ockham. Nuevamente fueron excomulgados y mandados a la cárcel los franciscanos que exigían que la Iglesia sea pobre y de los pobres. Entre las personas que sufrieron condena por su vinculación con los Fraticelli estuvo precisamente Fray Luis de León, quien al igual que León XIII era progresista en la vida y conducta, pero conservador conceptualmente y en el dogma teológico. No tengo ninguna duda que el Papa León XIV continuará con su defensa de la virtud de la pobreza dentro de la Iglesia y su compromiso con los pobres y necesitados. Mi pregunta, que se deriva únicamente por el nombre adoptado, por lo que tiene un valor muy relativo, es si la mujer continuará ganando nuevos espacios en las actividades de la Iglesia, si se seguirá alentando que el pensamiento y la teología cristiana se adecúen a los nuevos requerimientos de la época, y si la Iglesia continuará combatiendo el pecado, pero simultáneamente va a seguir mostrándose comprensiva frente al pecador y va a seguir siendo indulgente con las minorías social y moralmente rechazadas, lo que no significa defender la ideología del género que es sumamente nefasta para la humanidad y que debe ser condenada y desaparecer.